Bueno, normalmente cuando uno lee un contrato de seguros, las reglas parecen estar escritas en piedra, ¿verdad? Es una estructura súper rígida de cláusulas, fechas de vencimiento y condiciones estrictas. Sí, tal cual. Es casi matemático. Exacto. Pero la gran pregunta en este análisis a fondo que vamos a hacer hoy es qué pasa cuando esa rigidez corporativa choca de frente con la biología humana. Y bueno, la biología es de todo menos predecible. Totalmente. Y yo estoy seguro de que es un tema que impacta muchísimo en la vida real. Por eso vamos a desmenuzar un artículo de 2015 de Eduardo Hurtado. El texto examina cómo el SECONAR, que es un centro de arbitraje especializado en salud, maneja disputas sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo en Perú, el famoso SCTR. Ajá, el SCTR. Sí. Y la misión aquí es entender cómo estos árbitros logran resolver esta enorme tensión entre los contratos diseñados por actuarios y la dura realidad de las enfermedades laborales. Y estamos hablando de sectores pesados, ¿no? Como la minería, digamos. Quienes trabajan ahí suelen chocar contra un muro burocrático gigante cuando su salud empieza a fallar. Un muro gigante literal. Sí. Y lo que revelan estos documentos no es solo una lista de casos legales, sino la mecánica exacta de cómo un tribunal alternativo logra, digamos, desarmar esa lógica estrictamente matemática de las aseguradoras para proteger a la persona. Todo sin romper el marco legal. Bueno, vamos a desempacar esto, porque las reglas en papel a veces no tienen sentido en el cuerpo humano. Imaginemos una enfermedad progresiva típica, como la neumoconiosis. Claro, un clásico lamentable en ese sector. Es como una filtración lenta en una tubería. El daño ocurre gota a gota por años, mucho antes de que el techo finalmente colapse. Pero si me pongo en los zapatos de la aseguradora, yo diría, oye, mi contrato con esa empresa minera venció hace 5 años. Lógico desde el punto de vista comercial. ¡Claro! Si la persona recién hoy presenta síntomas y pide cobertura, ¿por qué debería pagar yo si la póliza ya no está activa? ¿Cómo logran los árbitros obligar a una empresa a pagar fuera de la vigencia de su contrato? Lo fascinante aquí es cómo los árbitros construyen esa justificación legal. O sea, no es que ignoren el contrato, para nada. Entonces, ¿qué hacen? Aplican una jerarquía de derechos. Determinan que los principios fundamentales de la seguridad social y el derecho a la salud pesan más que los formalismos administrativos privados. O sea, la salud va primero. Exacto. Las aseguradoras, basándose en su cálculo de riesgos, solían exigir requisitos técnicos que eran, imposibles. Por ejemplo, pedían que la persona presentara un certificado de subsidio de salud, el seguro público. Ah, bueno, pero eso suena a un requisito estándar en el papel. En el papel sí, claro. Pero resulta ilógico en la práctica médica cuando hablamos de enfermedades silenciosas. ¿Cómo cuáles? Pensemos en la hipoacusia, que es la pérdida progresiva de la audición. En sus etapas iniciales no te incapacita inmediatamente, por lo que el sistema público no va a emitir un certificado de descanso médico de la noche a la mañana. Claro, porque sigues yendo a trabajar aunque escuches menos. Yo misma quedo fascinada con cómo esto expone las fallas del sistema. Tal cual. Y los árbitros reconocen que exigir un documento que médicamente no tiene razón de existir todavía es, pues, una barrera burocrática injustificable. Sentido. Y superar esa primera traba nos lleva al siguiente gran obstáculo, que es medir de forma objetiva el daño real. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, es un dolor de cabeza técnico. Me imagino. O sea, ¿cómo se calcula matemáticamente el deterioro del cuerpo cuando hay millones en juego? Porque es súper común ver a la aseguradora presentando un certificado oficial que dice que el daño es mínimo, mientras que la parte afectada presenta otro certificado también oficial que indica que es grave. Para resolver ese choque de diagnósticos, el arbitraje marca una frontera muy clara entre la medicina clínica y el ámbito legal. Porque, a ver, un simple diagnóstico médico de una enfermedad no es lo mismo que lo que la ley define como invalidez ocupacional. Claro, la invalidez mide el impacto en el trabajo, ¿no? Exactamente. Requiere calcular el porcentaje exacto de menoscabo. O sea, cuánta capacidad laboral se ha perdido realmente, en números. Y con esa guerra de certificados contradictorios, ¿cómo desempatan? Pues la única salida del CENAR es recurrir a peritos médicos de oficio. Ah, independientes. Así es.
Son especialistas independientes que usan baremos y protocolos súper estrictos para romper el empate técnico y dictaminar una cifra objetiva, totalmente libre de intereses económicos. ¡Wow! Tienen que traducir el daño biológico a un porcentaje legal exacto. Pero una vez que se prueba ese porcentaje, queda la disputa financiera definitiva. La ruleta de la responsabilidad. Exacto. Si volvemos a la idea de la enfermedad progresiva que tardó 10 años en manifestarse, es muy probable que la empresa haya contratado a 3 o 4 aseguradoras distintas en esa década. ¿Quién asume el costo final? Si conectamos esto con el panorama general, aquí es donde la jurisprudencia introduce una herramienta vital, llamada configuración de invalidez. Suena a término clave. ¿Lo es? Tratar de adivinar con peritajes el día exacto en que una enfermedad biológica comenzó en el cuerpo es científicamente casi imposible. Así que, para evitar un vacío legal, los árbitros anclan la responsabilidad a la evidencia. O sea, al momento en que se puede medir. Tal cual. Quien paga es la aseguradora que tiene la póliza vigente, justo en el momento exacto en que el daño ocupacional se vuelve mensurable y evidente, independientemente de cuándo empezó biológicamente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al establecer la evidencia médica como el detonante indiscutible de la cobertura, estas decisiones cambian las reglas del juego. Por completo. Evitan que quienes sufren estas enfermedades queden atrapados en un limbo jurídico interminable, rebotando de una aseguradora a otra mientras se pasan la pelota. Para la audiencia, para cualquiera que haya lidiado con la burocracia médica, entender que existen mecanismos diseñados para cortar ese laberinto es sumamente revelador. Así es. Demuestra cómo la justicia arbitral tiene la flexibilidad necesaria para adaptar las reglas corporativas, protegiendo el bienestar humano cuando los contratos se vuelven insuficientes. Y bueno, esto plantea una pregunta importante para cerrar. A ver, te escuchamos. Si este modelo de arbitraje especializado ha demostrado ser tan eficaz para corregir las fallas burocráticas y matemáticas de las aseguradoras, ¿deberían este tipo de tribunales alternativos reemplazar por completo a los lentos sistemas judiciales públicos para todo tipo de disputas de salud en el futuro?